El espejo retrovisor vibraba con el traqueteo del motor. Apreté los ojos, intentando distinguir la figura que se acercaba a toda velocidad por la carretera desolada. Un camión negro, sin marcas ni luces, devoraba la distancia que nos separaba. Mi corazón latía como un tambor en mi pecho. Solo es un camionero más, apurado por llegar a su destino, me dije, intentando calmar mis nervios. Pero algo en ese camión me inquietaba. Era como si la oscuridad misma lo hubiera engendrado. Apreté el acelerador, deseando dejar atrás aquella presencia ominosa, pero el camión negro no se quedaba atrás, se mantenía pegado a mi defensa, como un depredador acechando a su presa. Miré por el retrovisor y mis ojos se abrieron de par en par. El conductor del camión negro no era un hombre, era una figura esquelética, con ojos vacíos que brillaban con una luz espectral. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Esto no puede estar pasando», grité, mientras pisaba el acelerador a fondo. El motor rugió y el camión se sacudió violentamente, pero el camión negro no se inmutaba. Seguía pegado a mi defensa, como si estuviera unido a mí por una fuerza invisible. Las lágrimas brotaban de mis ojos mientras luchaba por mantener el control del camión. La carretera se ondulaba ante mí como si estuviera viva. El camión negro se acercaba cada vez más hasta que estuvo a mi lado. La figura esquelética me miró fijamente, con una sonrisa macabra en su rostro descarnado. Sus ojos vacíos parecían perforar mi alma. «Aléjate de mí», grité desesperado, pero mi voz se perdió en el rugido del motor. El camión negro aceleró y me adelantó, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé solo, temblando de miedo. No podía creer lo que acababa de suceder. ¿Había sido una alucinación o realmente había visto a un fantasma? Decidí parar en la próxima gasolinera y descansar un poco. Necesitaba aclarar mis ideas. Entré en la tienda y pedí un café. El dependiente me miró con curiosidad. «¿Todo bien, amigo?», me preguntó. «Creo que acabo de ver un fantasma», le respondí. El dependiente se echó a reír. «Relájate, amigo, solo estás cansado. Tómate un café y sigue tu camino». Asentí, pero no estaba convencido. Sabía que había visto algo real, algo que no podía explicar. Volví a mi camión y continué mi viaje, pero no podía dejar de pensar en el camión negro y su conductor espectral. La carretera se extendía ante mí, interminable. La noche se cernía sobre mí, oscura y amenazante. Me sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. De repente, vi unas luces en el retrovisor. El camión negro había vuelto. Mi corazón se aceleró y mis manos temblaron sobre el volante. No podía creer que estuviera sucediendo de nuevo. El camión negro se acercó a toda velocidad y se colocó a mi lado. La figura esquelética me miró fijamente, con una sonrisa burlona en su rostro. «No te escaparás de mí», me dijo con una voz cavernosa. Apreté el acelerador y traté de alejarme, pero el camión negro me seguía de cerca. Era como si estuviera jugando conmigo, como un gato con un ratón. La carretera se estrechaba y se volvía más sinuosa. El camión negro me empujaba hacia el borde del precipicio. «¡No!», grité, mientras luchaba por mantener el control del camión. Pero era demasiado tarde. El camión se salió de la carretera y cayó por el precipicio. Cerré los ojos y esperé el impacto, pero el impacto nunca llegó. Abrí los ojos y me encontré en mi cama, sudando y temblando. Había sido solo un sueño, pero no podía dejar de pensar en el camión negro y su conductor espectral. ¿Era solo un producto de mi imaginación o había algo más? No lo sé, pero desde esa noche nunca he vuelto a viajar solo por la noche. Y cada vez que veo un camión negro en la carretera, un escalofrío me recorre la espalda. Eran las 3 de la mañana y la carretera interestatal 10 estaba desierta. Solo mi camión y yo bajo la luna llena que se filtraba entre las nubes. Giré el volante con manos temblorosas, tratando de mantenerme despierto. Un escalofrío, no por el frío del aire acondicionado, sino por el recuerdo que me atormentaba. El recuerdo del accidente que había presenciado años atrás, un accidente que había dejado una marca imborrable en mi alma.
Era una noche lluviosa como esta, pero en la carretera 95 al norte de Florida. Conducía mi viejo Peterbilt 379, cargado de naranjas con destino a Nueva York. La lluvia caía a cántaros, dificultando la visibilidad y haciendo resbaladiza la carretera. De repente, vi las luces de freno de un camión cisterna delante de mí. Frené con fuerza, pero el asfalto mojado no me dio suficiente tracción. Mi camión patinó y se estrelló contra la parte trasera del cisterna. El impacto fue brutal. Mi cabeza golpeó contra el volante y perdí el conocimiento por unos segundos. Cuando desperté, estaba atrapado entre los hierros retorcidos de mi cabina. El dolor era insoportable. Miré hacia adelante y vi que el cisterna estaba envuelto en llamas. El conductor estaba atrapado dentro, gritando de dolor y desesperación. Intenté salir de mi camión, pero estaba demasiado herido. Solo podía ver cómo el fuego consumía al cisterna y al pobre conductor. Sus gritos se fueron apagando hasta que solo quedó el crepitar de las llamas y el sonido de la lluvia. Desde esa noche no había podido dormir tranquilo. El recuerdo del accidente me perseguía en mis sueños y en mis horas de vigilia. El rostro del conductor quemado, sus gritos de agonía, eran imágenes que no podía borrar de mi mente. Intenté buscar ayuda, pero los médicos no pudieron hacer nada por mí. Me diagnosticaron estrés postraumático y me recetaron pastillas para dormir, pero no me sirvieron de nada. Decidí volver a trabajar pensando que me ayudaría a superar el trauma, pero estaba equivocado. Cada vez que me ponía al volante de un camión, el recuerdo del accidente volvía a atormentarme. Esta noche, mientras conducía por la I-10, el recuerdo era más vívido que nunca. Podía sentir el calor de las llamas en mi piel, el olor a carne quemada en mis fosas nasales, los gritos del conductor en mis oídos. De repente, vi algo en el espejo retrovisor que me hizo frenar en seco. Era la figura de un hombre caminando por el arcén de la carretera, un hombre con la ropa quemada y el rostro desfigurado. El hombre se acercó a mi camión y golpeó la ventanilla. Lo miré con horror, reconociendo al conductor del cisterna. «¿Por qué no me ayudaste?», me preguntó con una voz ronca y llena de odio. Intenté responder, pero las palabras no me salían de la garganta. El hombre sonrió con malicia y dijo: «Nunca podrás escapar de mí, siempre estaré aquí para recordarte tu cobardía». Luego, el hombre desapareció. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo la carretera vacía y la luna llena brillando en el cielo. Arranqué el camión y seguí conduciendo, pero no pude dejar de pensar en lo que había visto. ¿Era real o solo una alucinación? No lo sé, pero lo que sí sé es que nunca podré olvidar esa noche en la I-10. El fantasma del conductor quemado siempre estará conmigo, recordándome mi cobardía y atormentándome hasta el fin de mis días. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Seguí conduciendo, pero el miedo me acompañaba en cada viaje. Las sombras de la noche se volvían amenazantes y los ruidos del camión parecían susurros del más allá. Una noche, mientras cruzaba el desierto de Arizona, vi de nuevo la figura del conductor quemado en el espejo retrovisor. Esta vez no se acercó al camión. Se quedó allí, mirándome con sus ojos vacíos y acusadores. Aceleré, tratando de dejarlo atrás, pero la figura me seguía en el espejo. Era como si estuviera pegado a mí, como si fuera una parte de mí. Finalmente, no pude soportarlo más. Detuve el camión en el arcén y salí corriendo hacia el desierto. Corrí y corrí, sin mirar atrás, hasta que caí al suelo, exhausto y aterrorizado. Me quedé allí, temblando, hasta que el sol comenzó a salir. Entonces me levanté y volví al camión. Sabía que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar mis miedos. Arranqué el camión y seguí conduciendo. Esta vez no miré el espejo retrovisor. No quería ver al fantasma del conductor quemado. Quería olvidarlo, pero sabía que era imposible. Los años pasaron y el recuerdo del accidente se fue desvaneciendo poco a poco. Pero el fantasma del conductor quemado nunca me abandonó del todo. A veces, en mis sueños,
Todavía lo veo, mirándome con sus ojos vacíos y acusadores. Sé que nunca podré escapar de él. Siempre estará conmigo, recordándome mi cobardía y atormentándome hasta el fin de mis días. Pero he aprendido a vivir con él. He aprendido a aceptar mi pasado y a seguir adelante. Ahora soy un camionero veterano, con muchas millas a mis espaldas y muchas historias que contar. Pero la historia del fantasma del conductor quemado es la que más me ha marcado. Es la historia que me ha enseñado a valorar la vida y a no tener miedo de la muerte. Porque sé que algún día, cuando llegue mi hora, el fantasma del conductor quemado estará allí para recibirme. Y juntos cruzaremos el umbral hacia el otro lado, donde ya no habrá dolor ni sufrimiento, solo paz y tranquilidad. La oscuridad me envolvía como un sudario helado. La lluvia golpeaba el techo de la cabina con una furia implacable, mientras el motor emitía un último estertor y se apagaba. Un escalofrío me recorrió la espalda, no solo por el frío que se colaba por las rendijas del viejo camión, sino por una sensación de inquietud que no podía explicar. «Maldita sea», murmuré, golpeando el volante con frustración. Miré el reloj en el tablero, 2:13 a.m., un maldito infierno de hora para quedarse tirado en medio de la nada. El tramo de carretera era conocido por los camioneros como el Paso del Diablo, una extensión desolada de asfalto que serpenteaba a través de colinas cubiertas de niebla, con una reputación siniestra que se remontaba a décadas atrás. Historias de desapariciones inexplicables, accidentes extraños y encuentros con espectros acechaban el lugar como buitres carroñeros. Intenté encender el motor de nuevo, pero solo obtuve un clic lastimero. Suspiré y me recosté en el asiento, tratando de ignorar el nudo de miedo que se formaba en mi estómago. Saqué el teléfono del bolsillo, pero la pantalla mostraba el temido mensaje: sin servicio. Por supuesto, decidí que lo mejor era esperar a que amaneciera. Cerré los ojos y traté de dormir, pero el silencio era ensordecedor, roto solo por el golpeteo incesante de la lluvia. Cada crujido del camión, cada susurro del viento, me ponía los pelos de punta. Después de lo que pareció una eternidad, abrí los ojos. La oscuridad seguía siendo absoluta, pero algo había cambiado. Un olor extraño, metálico y dulzón, flotaba en el aire. Arrugué la nariz, tratando de identificar el hedor. De repente, un sonido me hizo saltar del asiento. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído sobre el techo del camión. Mi corazón latía como un tambor. Escuché con atención, pero el silencio volvió a reinar. Decidí que era hora de investigar. Agarré la linterna del tablero y salí de la cabina, adentrándome en la lluvia torrencial. La luz del haz barrió el asfalto, revelando solo la oscuridad impenetrable. «¿Hay alguien ahí?», grité, pero mi voz fue tragada por la noche. Un nuevo golpe resonó en el techo, esta vez más fuerte. Levanté la linterna, iluminando la superficie metálica. Un líquido oscuro se escurría por el techo, goteando sobre el parabrisas. Me acerqué, con el corazón en la garganta. La linterna iluminó una mano pálida y huesuda, aferrada al borde del techo. Un grito ahogado se me escapó de la garganta mientras retrocedía a trompicones, tropezando y cayendo al suelo. La mano se deslizó por el techo, seguida de un brazo esquelético. Luego, una cabeza cadavérica emergió, con ojos vacíos que brillaban en la oscuridad. La criatura se dejó caer del camión, aterrizando frente a mí con un crujido repugnante. Era un ser de pesadilla, una figura alta y delgada vestida con harapos empapados. Su piel era grisácea y putrefacta, y sus dientes amarillentos sobresalían de sus labios agrietados. Un hedor nauseabundo emanaba de su cuerpo descompuesto. La criatura se inclinó hacia mí, extendiendo sus garras hacia mi rostro. Retrocedí, gateando desesperadamente por el asfalto mojado. La lluvia me azotaba, cegándome, mientras la criatura se acercaba, sus ojos vacíos fijos en los míos. «Aléjate de mí», grité, pero mi voz era apenas un susurro. La criatura se abalanzó sobre mí, sus garras rozando mi brazo. Sentí un dolor agudo y un líquido caliente empapó mi manga. Luché por liberarme, pateando y arañando,
pero la criatura era demasiado fuerte. Me arrastró hacia la oscuridad, sus garras hundidas en mi carne. Grité hasta que me quedé sin aliento, pero nadie me escuchó. La lluvia seguía cayendo, lavando la sangre y el terror. Y así fue como me convertí en otra víctima del paso del diablo, otro fantasma perdido en la niebla, condenado a vagar por la carretera en busca de almas solitarias para atormentar. 10 años después, un joven camionero, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo, se sentó en la cabina de su camión averiado. La lluvia golpeaba el techo y el viento aullaba como un alma en pena. El motor tosió y se apagó. El camionero miró el reloj, 2:13 AM. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Maldita sea», murmuró, golpeando el volante con frustración. Miró a su alrededor, reconociendo el tramo de carretera. «El paso del diablo», susurró, recordando las historias que había escuchado. Un golpe seco resonó en el techo del camión. El camionero levantó la vista, con el corazón latiendo con fuerza. Una mano pálida y huesuda se aferraba al borde del techo. Un grito ahogado se le escapó de la garganta mientras retrocedía a trompicones, tropezando y cayendo al suelo. La criatura emergió del techo, sus ojos vacíos brillando en la oscuridad. La historia se repetía una y otra vez en el paso del diablo. Los camioneros desaparecían, dejando solo sus camiones abandonados y el eco de sus gritos en la noche. Y la criatura, el espectro del camionero perdido, seguía acechando la carretera, buscando nuevas víctimas para alimentar su sed de venganza. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi vida cambiaría radicalmente en una solitaria carretera de Texas, no lo habría creído. Pero así fue. La noche que encontré a ese ser en mi remolque, comenzó la verdadera pesadilla. A veces me pregunto si fue real o solo una alucinación, pero las cicatrices que llevo me recuerdan que fue tan real como el aire que respiro. Mi nombre es Jack Thompson y he sido camionero por más de 20 años. He recorrido más millas de las que podría contar y he visto todo tipo de cosas en la carretera, pero nada me preparó para lo que encontré aquella noche. Era una tarde calurosa de julio y estaba terminando un largo recorrido desde California hasta Florida. La carga era rutinaria, cajas de productos electrónicos que necesitaban ser entregados urgentemente. Después de pasar horas en la carretera, decidí tomar un descanso en un pequeño paradero cerca del Paso. Era un lugar tranquilo, con solo un par de camiones estacionados y una vieja estación de servicio. Salí de la cabina, estiré mis piernas y fui a la estación para comprar algo de comida. El lugar estaba casi vacío. Solo el encargado, un hombre mayor con aspecto de haber visto demasiados días en la carretera. «Buenas noches», le dije al entrar. «Buenas noches», respondió con una voz ronca. «¿Qué te trae por aquí a estas horas?» «Solo un descanso rápido. Estoy en medio de un largo viaje», respondí mientras recogía una soda y un paquete de papas fritas. «Cuídate en la carretera», dijo mientras pagaba. «Nunca sabes lo que puedes encontrar». No le di mucha importancia a sus palabras en ese momento. Después de comer algo, volví a mi camión y me preparé para continuar mi viaje. Fue entonces cuando escuché el primer sonido extraño, un susurro, apenas perceptible, proveniente del remolque. Fruncí el ceño, pensando que podría ser algún animal que se había colado. Agarré una linterna y me dirigí hacia la parte trasera del camión. Abrí las puertas del remolque y alumbré con la linterna, esperando ver algún mapache o algo similar. Pero no había nada, solo las cajas de productos electrónicos apiladas ordenadamente. Me encogí de hombros, pensando que tal vez había sido el viento, y cerré las puertas. Volví a la cabina y me puse en marcha. A medida que avanzaba por la oscura carretera, el susurro volvió, esta vez más fuerte. Era un sonido inquietante, como si alguien estuviera murmurando en mi oído. Miré por los espejos laterales, pero no vi nada fuera de lo común. «Tranquilo, Jack», me dije a mí mismo, «solo es tu imaginación». Pero el sonido no cesaba. De hecho, se hacía más persistente, hasta el punto en que me vi obligado a detener el camión en el arcén de la carretera. Apagué el motor y escuché atentamente.
El susurro se convirtió en un gemido bajo y gutural que parecía provenir del interior del remolque. Respiré hondo y agarré mi linterna de nuevo. Con el corazón latiendo rápidamente, abrí las puertas del remolque por segunda vez esa noche. Esta vez, el aire dentro se sentía más frío y había un olor desagradable, como a carne podrida. «¿Hola?», llamé, esperando una respuesta que no llegó. Avancé unos pasos dentro del remolque, la linterna temblando en mi mano. Fue entonces cuando lo vi, una figura encorvada al final del remolque, oculta en las sombras. Al iluminarla con la linterna, el ser se giró lentamente hacia mí. Era una criatura pálida, con ojos hundidos y una sonrisa grotesca que revelaba dientes afilados. Su piel parecía translúcida, dejando ver venas oscuras que se entrelazaban por todo su cuerpo. Era como una pesadilla hecha realidad. «¿Qué diablos eres?», pregunté, mi voz temblando de miedo. El ser no respondió, solo avanzó lentamente hacia mí, sus movimientos antinaturales y espasmódicos. Retrocedí instintivamente, pero tropecé con una caja y caí al suelo. La linterna rodó lejos de mi alcance, dejándome en la penumbra. «¡Aléjate!», grité, buscando desesperadamente algo con lo que defenderme. La criatura se detuvo justo frente a mí, sus ojos fijos en los míos. Sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo, como si me estuviera drenando la vida. En ese momento supe que no era un simple polizón, era algo mucho más oscuro y malévolo. Con todas mis fuerzas, pateé la linterna hacia la criatura, cegándola momentáneamente con la luz. Aproveché la distracción para levantarme y correr hacia la cabina. Cerré las puertas del remolque de un golpe y me lancé al asiento del conductor, arrancando el motor con manos temblorosas. Aceleré por la carretera, mirando constantemente los espejos para asegurarme de que la criatura no me seguía. Pero el susurro no cesaba. De hecho, se hacía más fuerte, como si estuviera justo detrás de mí. «¿Qué quieres de mí?», grité, golpeando el volante con frustración. No hubo respuesta, solo el persistente murmullo que amenazaba con volverme loco. Conduje sin rumbo durante horas, buscando desesperadamente algún lugar seguro. Finalmente, encontré una pequeña ciudad y me dirigí a la estación de policía. Los oficiales me miraron con escepticismo cuando les conté mi historia. Era comprensible, sonaba como la divagación de un loco, pero uno de ellos, el sargento Wilson, decidió acompañarme de regreso al camión para investigar. Cuando llegamos al remolque, lo abrimos con cautela. La linterna de Wilson iluminó el interior, revelando solo las cajas y nada más. No había rastro de la criatura. «¿Estás seguro de lo que viste?», preguntó Wilson, su tono incrédulo. «Lo vi con mis propios ojos», insistí. «Era real, no estoy loco». Wilson suspiró y asintió. «Bueno, no encontramos nada, pero si te sientes más seguro, podemos escoltarte hasta tu destino». Acepté la oferta, agradecido por la compañía. La presencia de los oficiales me dio una sensación de seguridad, aunque el susurro seguía resonando en mi mente. Durante el resto del viaje no hubo más incidentes. Llegué a mi destino y entregué la carga, pero la experiencia me dejó marcado para siempre. Cada vez que revisaba el remolque, esperaba ver esa figura grotesca acechando en las sombras. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Traté de olvidar lo que había sucedido, pero el miedo persistía. Las noches eran las peores, con pesadillas recurrentes de la criatura persiguiéndome por carreteras interminables. Finalmente, decidí buscar ayuda profesional. Un psicólogo me ayudó a procesar el trauma y me aseguró que lo que había visto podría haber sido una alucinación inducida por el estrés y la fatiga. Pero en el fondo, siempre supe la verdad. Lo que encontré en ese remolque no era una simple creación de mi mente. Era algo real, algo que desafía toda lógica y comprensión. Hoy todavía conduzco mi camión por las solitarias carreteras de América, pero cada vez que hago una parada en algún lugar remoto, no puedo evitar recordar esa noche. Y siempre reviso 2 veces mi remolque antes de continuar mi viaje, temiendo que algún día el pasajero no deseado vuelva para terminar lo que empezó. A veces, en la oscuridad de la noche, todavía escucho esos susurros,
recordándome que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender completamente. Y mientras tanto, sigo adelante, con la esperanza de que esa criatura se haya quedado atrás en las sombras de mis recuerdos más oscuros.